El grito del niño pequeño cortó a través del restaurante como cristal roto. Las manos de Madison Clark se congelaron a mitad del vertido, el café derramándose por el borde de la taza y escaldando sus nudillos. Ella no se inmutó. El dolor se había convertido en ruido de fondo durante los últimos 6 meses. Solo otra cuenta que no podía permitirse el lujo de prestarle atención. Pero ese grito, eso no fue un berrinche, eso fue terror. Ella giró hacia el cubículo de la esquina donde un hombre se sentaba rígido como piedra tallada, mirando al niño pequeño que se retorcía en el asiento a su lado. El niño no podía tener más de 4 años, rizos oscuros pegados a su frente con sudor, la cara roja y contorsionada mientras jadeaba en busca de aire entre sollozos. Sus pequeños puños golpeaban contra la mesa, el asiento de cuero, sus propias piernas, cualquier cosa a su alcance. Mamá, mamá, full mamá. El hombre no se movió, no se acercó al niño, no habló. El pecho de Madison se apretó. Ella había visto ese tipo de quietud antes, la parálisis de alguien que había olvidado cómo consolar porque nunca había aprendido a llorar. En una ciudad donde la misericordia es una moneda que pocos pueden permitirse, un hombre estaba a punto de descubrir que las paredes más fuertes se desmoronan más rápido cuando un niño susurra la palabra correcta. Y una mujer estaba a punto de aprender que a veces la supervivencia significa cantar una canción que no recuerdas haber aprendido. Bienvenidos a Cuentos de Medianoche, donde los hombres rotos encuentran la salvación en los lugares más inesperados. Y el amor siempre nace de las cenizas de algo perdido. Si crees que incluso los corazones más fríos pueden descongelarse, presiona ese botón de suscribir y golpea el me gusta para apoyar historias que te destrozarán de la mejor manera. Deja un comentario diciéndonos desde dónde estás mirando esta noche. Nos encanta saber que estás aquí con nosotros. Ahora veamos cómo una nana cambió 3 vidas para siempre. El restaurante estaba casi vacío. Eran las 11 p.m., un miércoles de diciembre, y cualquiera con sensatez estaba en casa donde hacía calor. Madison había estado haciendo turnos dobles durante 3 semanas seguidas, sus pies doloridos y sus zapatos unidos con cinta adhesiva, su uniforme oliendo a grasa y desesperación. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, tiñendo todo de un amarillo enfermizo. Debería haber mirado hacia otro lado. Debería haberse ocupado de sus asuntos como había aprendido a hacer en este vecindario, donde hacer preguntas te lastimaba y ofrecer ayuda te usaba. Pero los gritos del niño estaban abriendo algo dentro de su pecho, algo que había tratado de mantener suturado desde que su madre murió. Madison dejó la cafetera y cruzó el suelo de linóleo agrietado. De cerca, el hombre era aún más inquietante, mediados de los 30 quizás, alto incluso sentado con el tipo de complexión que venía de la disciplina, no de la vanidad. Cabello oscuro cortado corto y preciso. Una mandíbula lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Llevaba un traje negro que probablemente costó más de lo que Madison ganaba en 6 meses. La tela tan fina que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Gris oscuro como nubes de tormenta sobre el lago Michigan. Vacíos, controlados, peligrosos y completamente, devastadoramente perdidos, señor. La voz de Madison salió más suave de lo que pretendía. ¿Está bien? La mirada del hombre se dirigió a ella y por una fracción de segundo, ella vio algo parpadear bajo el hielo, algo crudo y sin guardia. Luego se fue. Él está bien. Las palabras fueron cortadas, finales. El niño gritó más fuerte, su pequeño cuerpo arqueándose hacia atrás. Non lasciarmi, per amore. ¡Mamá! Las manos de Madison se movieron antes de que su cerebro se diera cuenta.
Se deslizó en el cubículo frente a ellos, ignorando la forma en que los hombros del hombre se tensaron, la forma en que su mano se movió casi imperceptiblemente hacia su chaqueta. «Hola, cariño». Ella mantuvo su voz baja, melódica. Los ojos del niño, enormes y marrones y ahogándose, se fijaron en los suyos. «Mi nombre es Madison, ¿cuál es el tuyo?» El niño tragó aire, hipando. M se aclara la garganta. «Miguel, Miguel». Madison sonrió y se sintió como la primera expresión genuina que su rostro había hecho en meses. Ese es un nombre fuerte como un guerrero. Los sollozos de Miguel se aquietaron a respiraciones temblorosas. Él la miró con la intensidad que solo los niños poseían. El tipo de mirada que veía a través de las paredes que la gente pasaba años construyendo. ¿Puedo? Madison miró al hombre cuya mandíbula se había tensado aún más. Ella no esperó permiso. «Puedo cantarte, Miguel. Solo una pequeña canción. Me ayudó cuando tuve miedo». El niño asintió con un pequeño movimiento brusco. Madison no sabía de dónde venía la canción. Su madre la había cantado una vez, quizás dos, cuando Madison era lo suficientemente pequeña como para creer que la música podía mantener a los monstruos lejos. Las palabras se sentían extrañas en su lengua, sílabas que no entendía pero que de alguna manera conocía en sus huesos. Na 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 oh. Su voz era áspera por el desuso por demasiados cigarrillos mendigados fuera del restaurante durante descansos que no podía permitirse, pero era cálida. «Questo bimbo a chilú». Miguel se quedó completamente quieto. El hombre inhaló bruscamente. Madison siguió cantando, las palabras italianas saliendo como agua de una tubería agrietada. Ella no sabía lo que significaban. No sabía por qué su garganta se estaba apretando, por qué sus ojos estaban ardiendo. Solo sabía que la pequeña mano de Miguel había cruzado la mesa y agarrado la suya, y que el hombre peligroso en el traje caro la estaba mirando como si ella acabara de meter la mano en su pecho y reiniciado un corazón que había dejado de latir. Cuando la última nota se desvaneció, el restaurante se sintió increíblemente silencioso. Incluso las luces fluorescentes habían dejado de zumbar. La respiración de Miguel se había regularizado. Su agarre en la mano de Madison era feroz, desesperado, como si ella fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra. El hombre finalmente habló y su voz era grave y cristal roto. «¿Dónde aprendiste esa canción?» Madison tragó. Yo no sé. Mi madre solía cantarla. Ni siquiera la recordaba hasta ahora». «¿Tu madre?» Los ojos del hombre buscaron su rostro con una intensidad que le erizó la piel. ¿Era ella italiana? Su abuela era de Sicilia, pero murió antes de que yo naciera. Así que eso es nanana. La voz del hombre se quebró en las palabras. Era la favorita de mi esposa. Ella se la cantaba a Miguel todas las noches antes. Él se detuvo, miró hacia otro lado. Ella lleva muerta 1 año. Él no ha dejado que nadie lo toque desde entonces. Madison miró hacia abajo. Miguel se había arrastrado hasta la mitad de la mesa y había enterrado su rostro contra su hombro, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos. No miedo esta vez, alivio. El hombre se puso de pie abruptamente y Madison se encogió. Era más alto de lo que ella había pensado, más de 6 pies, de hombros anchos, con una presencia que parecía llenar todo el restaurante. Cuando él se movía, la gente se movía. Cuando él hablaba, la gente escuchaba. Sacó una cartera de su chaqueta, retiró billetes de $500 y los colocó sobre la mesa. «Gracias». Las palabras sonaron como si hubieran sido sacadas de él con alicates. Luego, suavemente, imposiblemente suavemente, para manos tan grandes, levantó a Miguel del hombro de Madison. El niño gimió, estirándose hacia ella, pero no gritó. El hombre miró a Madison por última vez,
y en ese momento ella vio más allá de las paredes. Vio al padre que no podía consolar a su hijo. Vio al viudo que todavía llevaba su anillo de bodas. Vio al hombre que había aprendido a sobrevivir a todo, excepto a su propio dolor. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él. Madison. Madison Clark. Él asintió una vez, luego se giró hacia la puerta. Miguel se retorció en sus brazos, su pequeña mano estirándose hacia ella. «Canta ahora», susurró. «Canta de nuevo». El hombre se detuvo, se quedó allí en el umbral, la nieve comenzando a caer en la oscuridad más allá. Sus hombros subieron y bajaron con una respiración que parecía doler. Luego salió a la noche, llevando a su hijo, dejando a Madison sola en el restaurante iluminado con fluorescentes con 500 que no entendía y una melodía que no podía olvidar. Ella no sabía que el nombre del hombre era Joseph Fernández. Ella no sabía que él controlaba la mitad del inframundo de Chicago con una reputación de crueldad que hacía que hombres adultos se persignaran. Ella no sabía que había estado buscando a alguien, a cualquiera que pudiera llegar a su hijo durante 13 meses. Y definitivamente no sabía que en 72 horas él volvería a cruzar esa puerta y le ofrecería un trato que lo cambiaría todo. Todo lo que sabía era que sus manos temblaban mientras limpiaba la mesa, y que por primera vez, desde que su madre murió, había sentido algo más que entumecimiento. Afuera la nieve caía más fuerte, cubriendo Chicago en un silencio blanco. Adentro, Madison se guardó los $500 y se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida o si acababa de recibir una razón para seguir respirando. El aviso de desalojo era rosa neón. Madison lo miró, pegado a la puerta de su apartamento, como un letrero de neón gritando fracaso en un idioma que todos podían leer. 72 horas. Ese era el tiempo que tenía antes de que todo lo que poseía terminara en un contenedor de basura detrás del edificio. Sabía que venía. El propietario había dejado de fingir creer sus promesas hace 3 meses, justo cuando el hospital envió el aviso final de cobro por las facturas médicas de su madre. $43,000 bien podrían haber sido 43 millones. Se aclara la garganta. Madison despegó el aviso de la puerta, desbloqueó los 3 cerrojos y entró en el apartamento tipo estudio que de alguna manera se había hecho más pequeño cada día. El radiador traqueteó y silbó, bombeando aire tibio que apenas combatía el frío de diciembre que se filtraba por la ventana de un solo panel. Ella había rellenado los huecos con papel de periódico, pero los inviernos de Chicago no negociaban. Los altos 500 se encontraban en el bolsillo de su abrigo como una granada. Debería haber sentido alivio, debería haber sentido gratitud. En cambio, se sintió enferma porque dinero así no venía gratis. Hombres como él, hombres en trajes de $1,000 que se movían como depredadores y miraban el mundo como si lo poseyeran, no repartían billetes de $100 a camareras por amabilidad. Madison se dejó caer en el futón que servía de cama, los muelles quejándose en protesta, y sacó su teléfono. La pantalla estaba agrietada por el medio desde que se le cayó corriendo entre turnos la semana pasada. Facturas, facturas, más facturas. Un mensaje de texto del gerente del restaurante preguntando si podía cubrir el turno de la mañana y una notificación que le heló la sangre. Número desconocido. Ella lo abrió con dedos temblorosos. Señorita Clark, necesito hablar con usted mañana, 2 p.m. Dirección abajo. Esto no es opcional. Hoja F abajo. El mensaje era una dirección en Lincoln Park, el tipo de vecindario donde todo el edificio de Madison podría caber dentro del garaje de alguien. Su primer instinto fue borrarlo, bloquear el número, fingir que toda la noche había sido un sueño febril provocado por el cansancio y la desesperación.
Pero luego miró el aviso de desalojo en el mostrador de su cocina, la pila de facturas médicas que había dejado de abrir, la foto de su madre en el alféizar de la ventana, lo único en este apartamento que valía la pena guardar. Madison cerró los ojos y vio el rostro de Miguel. Esos enormes ojos marrones ahogándose en el dolor. La forma en que su pequeña mano había agarrado la suya como si ella fuera lo único sólido en un mundo que se había destrozado. Ella respondió el mensaje antes de que pudiera detenerse. Estaré allí. La mansión no parecía una mansión desde la calle. Madison se detuvo afuera de las verjas de hierro a la 1:58 p.m., su aliento empañándose en el aire helado, preguntándose si se había equivocado de dirección. La propiedad estaba rodeada por muros de 12 pies, cámaras de seguridad cada 10 pies y una verja que parecía poder detener un tanque. Ella presionó el botón del intercomunicador. Silencio. Luego nombre. La voz era masculina, plana, profesional. No Joseph, Madison Clark. Me dijeron que la verja zumbó y comenzó a deslizarse para abrirse con precisión mecánica. El estómago de Madison se retorció. Aún había tiempo para correr. Aún había tiempo para volver a su estudio desmoronado y encontrar literalmente cualquier otra cosa. Pero ella no corrió. Caminó por el camino de entrada curvo, pasando setos esculpidos cubiertos de nieve, hacia una mansión de ladrillo de 3 pisos que parecía haber sido transportada por aire desde una postal europea. Ventanas del piso al techo, columnas de mármol flanqueando la entrada, una fuente en el camino de entrada circular, congelada a medio chorro. La puerta principal se abrió antes de que ella la alcanzara. Joseph Fernández estaba en el umbral y los pies de Madison vacilaron. Él se veía diferente a la luz del día, todavía peligroso. Eso no había cambiado. Todavía vistiendo una camisa de vestir toda negra, con las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos cordados de músculo y un tatuaje que no podía distinguir del todo, pero su cara se veía cansada. El tipo de cansancio que vivía en tus huesos. Sirrita Clark. Él se hizo a un lado. Entre. Madison dudó en el umbral. Cada instinto que había perfeccionado creciendo en el South Side de Chicago le gritaba que se fuera. Hombres ricos en casas grandes no invitaban a camareras a tomar el té y a una conversación educada. Pero pensó en el aviso de desalojo. Ella entró. El interior le cortó el aliento. Cálido. Eso fue lo primero que notó. De hecho, cálido. El tipo de calor que te envuelve como una manta. Suelos de madera pulidos hasta brillar como un espejo. Un candelabro en lo alto que probablemente costaba más de lo que ella ganaría en toda una vida. Obras de arte en las paredes. Obras de arte reales, no impresiones y silencio. El tipo de silencio que solo existía en lugares donde el dinero te había aislado del resto del mundo. Por aquí. Joseph caminó más profundamente en la casa y Madison lo siguió, sus zapatillas desgastadas chirriando contra el suelo. Él la llevó a un estudio, todo cuero y caoba, y estanterías del piso al techo, un escritorio del tamaño de toda su cocina, ventanas que daban a un jardín cubierto de nieve. Joseph hizo un gesto hacia una silla. Madison se sentó, posada en el borde como si pudiera necesitar correr. Él no se sentó, solo se quedó junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando el paisaje blanco. Voy a ser directo, dijo finalmente. No tengo tiempo para juegos, y no creo que tú tampoco. La mandíbula de Madison se tensó. Ok. Miguel no ha hablado más de 10 palabras desde que su madre murió. La voz de Joseph estaba cuidadosamente controlada, demasiado controlada. Él no duerme toda la noche, no deja que nadie lo toque excepto yo,
e incluso entonces, solo a veces. 4 niñeras han renunciado en 6 meses. La última duró 3 días. Él se giró para mirarla, y la cruda desesperación en sus ojos casi la hizo caer hacia atrás. Le cantaste durante 2 minutos, y él te dejó tomar su mano. ¿Entiendes lo que eso significa? Madison tragó. Él estaba teniendo un ataque de pánico. Yo solo hiciste lo que yo no he podido hacer en 13 meses. Las manos de Joseph se apretaron en puños a sus costados. Llegaste a él. El silencio se tensó entre ellos. Necesito que trabajes para mí. Joseph continuó como la niñera de Miguel. Vivirías aquí en el ala oeste. Tu propia suite, baño privado, todo lo que necesitas. 50,000 al mes. El número golpeó a Madison como un golpe físico. 50,000 dólares. Ella no podía respirar. Yo no. Su voz se quebró. No estoy calificada. No tengo ninguna capacitación. Nunca he sido niñera. Yo calmaste a mi hijo cuando nadie más pudo. Esa es la única calificación que importa. La mente de Madison se aceleró. 50,000 al mes. Podría pagar las facturas médicas en 2 meses. Podría realmente ahorrar dinero. Podría dejar de hacer turnos dobles y dormir 3 horas por noche y preguntarse qué factura ignorar esta semana. Pero miró a Joseph Fernández, realmente miró, y vio la violencia cuidadosamente controlada bajo la ropa cara, vio la forma en que se mantenía como un arma, esperando ser desplegada. ¿Qué haces? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Por trabajo, quiero decir. La expresión de Joseph no cambió. Consultoría de importación y exportación, inversiones, mentiras, todo. Madison conocía las mentiras de la misma manera que otras personas conocían su propio reflejo. No quiero saber los detalles, se oyó decir. Si voy a hacer esto, necesito una regla. Yo cuido de Miguel. Eso es todo. No hago preguntas sobre tu negocio y tu negocio no lo toca a él. Algo parpadeó en el rostro de Joseph. Sorpresa quizás. O respeto. De acuerdo. Madison se puso de pie, con las piernas temblorosas. Necesito pensarlo. Tienes hasta mañana por la mañana. Joseph sacó su teléfono, escribió algo. La pantalla agrietada de Madison se iluminó con una notificación. Ese es mi número privado. Envíame un mensaje de texto con tu respuesta antes de las 8:50 am. Él la acompañó hasta la puerta en silencio. Pero cuando Madison salió al frío, volvió a hablar. Señorita Clark. Ella se giró. Miguel preguntó por ti. La voz de Joseph era más suave ahora, la armadura agrietándose solo un poco. Esta mañana. Quería saber si la señora que cantaba iba a volver. Esas fueron las primeras palabras que dijo en 2 semanas, que no eran gritos. La garganta de Madison se cerró. Decidas lo que decidas, continuó Joseph. Gracias por lo que hiciste en el restaurante. Le diste 2 minutos de paz. Eso es más de lo que yo he podido darle. Luego la puerta se cerró y Madison se quedó sola en los escalones de mármol. El viento de Chicago cortaba su abrigo fino. Llegó a la mitad del camino de entrada antes de tener que detenerse y apoyarse contra la fuente congelada, jadeando por aire. $50,000 al mes, una habitación cálida, comidas regulares, la capacidad de dormir realmente sin pesadillas sobre cobradores de deudas. Todo lo que tenía que hacer era cuidar a un niño pequeño traumatizado que le recordaba tanto a sí misma a esa edad, que le dolía físicamente, y tratar de no pensar en qué tipo de hombre podía permitirse pagar a una extraña $50,000 como si fuera calderilla. Madison sacó su teléfono y miró fijamente el contacto de Joseph. Luego miró hacia la mansión donde una luz cálida brillaba en las ventanas a pesar de la tarde gris. Pensó en su madre, en lo último que había dicho antes de que la morfina la llevara para siempre.
No solo sobrevivas, cariño. Vive. Madison abrió un mensaje de texto. Tengo condiciones. La respuesta llegó en menos de 10 segundos. Nómbralas, escribió rápidamente antes de que el miedo pudiera detenerla. Quiero mi propio espacio. No soy una sirvienta. Ceno contigo y Miguel, no en una habitación separada. Y si alguna vez me siento insegura, me voy. Sin preguntas, sin consecuencias. Esta vez, la pausa duró más. Lo suficiente para que Madison se preguntara si acababa de echar a perder la única salvavidas que le habían lanzado en 6 meses. Luego aceptó. Muévete el domingo, enviaré un coche. Madison se quedó mirando la pantalla hasta que su vista se nubló. Luego salió de nuevo por las verjas de hierro a la calle donde los autobuses seguían funcionando y la gente seguía gritando, y el mundo todavía olía a escape y nieve vieja. Tenía 3 días para empacar toda su vida. 3 días antes de entrar en una mansión con un niño traumatizado y un hombre que la miraba como si ella fuera la respuesta a una oración en la que él había dejado de creer. 3 días antes de que todo cambiara. Madison se apretó más el abrigo y comenzó la larga caminata hasta la parada de autobús. Detrás de ella, a través de las ventanas de la mansión, Joseph Fernández la vio irse y por primera vez en 13 meses se permitió esperar. La suite de Madison era más grande que todo su apartamento. Ella se quedó en el umbral el domingo por la noche, con una sola bolsa de lona en la mano, mirando paredes color crema y una cama con dosel con más almohadas de las que cualquier ser humano necesitaba. Un baño adjunto con suelo radiante, un asiento junto a la ventana con vistas al jardín, un armario que resonaba cuando lo abría. Si necesitas algo, hay un intercomunicador junto a la cama. La ama de llaves, las Rachen, de unos 60 años, con ojos amables y acento mandarín, hizo un gesto alrededor de la habitación. Toallas frescas a diario. El desayuno es a las 7, pero puedes comer cuando quieras. Al señor Fernández no le importan esas cosas. Madison asintió con adormecimiento. La señora Chen sonrió. No es tan aterrador como parece, ¿sabes? Un poco intenso, pero ama a ese niño más que a respirar. Ya verás. Luego se fue, y Madison se quedó sola en una habitación que costaba más al mes de lo que ella había ganado en un año. Desempacó en 10 minutos. Todo lo que poseía cabía en 2 cajones. La primera semana fue surrealista. Madison se despertó a las 6 a.m. por costumbre, el corazón acelerado antes de recordar que no tenía que correr a la parada de autobús para un turno que comenzaba a las 6:30. La cama era demasiado blanda. La habitación era demasiado silenciosa. El radiador no traqueteaba como un animal moribundo. Casi lo odiaba. La habitación de Miguel estaba al final del pasillo, un espacio que parecía que alguien había intentado con mucho esfuerzo hacerlo alegre y había fallado. Paredes de color azul brillante, juguetes aún en sus envoltorios, una mecedora en la esquina en la que nadie se sentaba. La primera mañana Madison llamó suavemente. No hubo respuesta. Ella abrió la puerta y encontró a Miguel acurrucado en la esquina más alejada de la ventana, con las rodillas pegadas al pecho, mirando al vacío. Llevaba un pijama de Spider-Man 3 tallas más grande. Sus rizos oscuros se erguían en ángulos extraños. «Hola, Miguel». Madison mantuvo su voz suave y no amenazante. «¿Me recuerdas?» La cabeza del niño giró lentamente. Esos enormes ojos marrones se fijaron en ella, y algo cambió en su expresión. No del todo reconocimiento, no del todo confianza, pero no miedo. «Señora que canta», susurró. El pecho de Madison le dolió. «Sí, la señora que canta. Soy Madison. ¿Puedo entrar?» Miguel asintió una vez. Ella cruzó la habitación lentamente, telegrafiando cada movimiento, y se sentó en el suelo a 3 pies de él.
no demasiado cerca, dándole espacio. «Voy a quedarme aquí un tiempo», dijo ella, «para pasar el rato contigo. ¿Está bien?» Miguel la estudió con esa intensidad inquietante. «Entonces conoces más canciones. Conozco algunas. ¿Quieres escuchar una?» Otro asentimiento. Madison cantó suavemente. No nanana esta vez, sino algo que su madre solía tararear mientras cocinaba. Sin palabras, solo melodía. Sencilla y cálida. Los hombros de Miguel se relajaron gradualmente. Cuando terminó, se había deslizado 6 pulgadas más cerca. ¿Puedes? Su voz era tan baja que casi no la oyó. ¿Puedes quedarte? Papá se pone triste cuando me mira. Las palabras golpearon a Madison como un puñetazo en el esternón. Oh, cariño. Quiso alcanzarlo, acercarlo, pero se obligó a quedarse quieta. Tu papá no está triste cuando te mira. Está triste porque extraña a tu mamá. Eso es diferente. Mamá está muerta. Miguel lo dijo con naturalidad, como hacían los niños cuando habían repetido algo tantas veces que perdía significado. Hombres malos le dispararon. Ella no volverá. La garganta de Madison se cerró. Lo sé, cariño. Lo siento mucho. ¿Tienes una mamá? Yo sí. Ella también murió. De una manera diferente. Pero sí, ella se fue. Miguel la miró con algo parecido a la comprensión, como si fueran miembros del mismo terrible club. ¿Deja de doler?, preguntó él. Los ojos de Madison ardieron. No completamente, pero se hace más fácil respirar. Lo prometo. Miguel asintió lentamente. Luego, en un movimiento que casi la rompió, se arrastró hasta su regazo y enterró su rostro contra su hombro. Madison lo rodeó con sus brazos y lo sostuvo. Joseph los encontró así una hora después. Madison no lo oyó acercarse. El hombre se movía como humo, pero ella sintió el cambio en la presión del aire cuando él se detuvo en el umbral. Ella levantó la vista. Joseph estaba inmóvil. Una mano en el marco de la puerta, mirando a su hijo, durmiendo plácidamente en brazos de una extraña. La expresión de su rostro era tan cruda, tan completamente desprotegida que Madison sintió que estaba presenciando algo privado, algo sagrado. Él no ha. La voz de Joseph salió áspera. Él no ha dejado que nadie lo abrace desde el funeral. Madison ajustó su agarre sobre el pequeño cuerpo de Miguel. Él preguntó por su mamá. Yo le dije que la mía también murió. Creo que solo necesitaba saber que alguien entendía. La mandíbula de Joseph trabajó. Miró hacia afuera por la ventana, a cualquier lugar menos a ellos. Se aclara la garganta. Su nombre era Isabela. Las palabras sonaron como si hubieran sido sacadas con anzuelos. Ella era luz. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Miguel sacó eso de ella. La dulzura, la confianza. Yo no tengo eso en mí. Eres su padre, dijo Madison en voz baja. Eso es lo que él necesita, no perfección. La risa de Joseph fue amarga. No has visto las cosas que he hecho. No, y no quiero. Pero a Miguel no le importa eso. Él solo quiere que su papá lo mire sin inmutarse. El silencio que siguió se sintió como algo vivo. Finalmente, Joseph cruzó la habitación y se arrodilló junto a ellos. De cerca, Madison pudo ver el cansancio grabado en su rostro, los hilos grises en su cabello oscuro en las sienes, la forma en que sus manos temblaban ligeramente antes de apretarlas en puños. ¿Puedo? Él tragó. ¿Puedo intentarlo? Madison entendió. Con cuidado. Lentamente ella acercó a Miguel a su padre. El niño se revolvió, gimió, luego se relajó. Cuando los brazos de Joseph lo envolvieron, Joseph atrajo a su hijo contra su pecho y apretó los ojos.
mandíbula tan apretada que Madison podía ver el músculo saltar. «Te tengo, mío filio», susurró. «Papá te tiene». Miguel suspiró en su sueño y agarró la camisa de Joseph en un pequeño puño. La respiración de Joseph se entrecortó. Madison se puso de pie en silencio y se movió hacia la puerta, dándoles espacio. «Señorita Clark». Ella hizo una pausa. «Gracias». Joseph la miró por encima de la cabeza de Miguel y por primera vez el hielo en sus ojos se había agrietado. «Lo digo en serio, gracias». Madison asintió y los dejó allí, padre e hijo abrazados en una habitación llena de juguetes con los que nadie jugaba. Los días desarrollaron un ritmo. Madison se despertaba temprano y encontraba a Miguel ya despierto, esperando junto a su puerta. Desayunaban juntos, solo ellos dos al principio, en la cocina, donde la señora Chen hacía tortitas con forma de animales y fingía no darse cuenta cuando Miguel solo comía 3 bocados. Luego jugaban, no con los juguetes caros que acumulaban polvo, sino con cosas simples, fuertes de mantas, dibujando en papel de construcción, construyendo torres con bloques de madera y derribándolas. Miguel se rió por primera vez al 5.º día. Madison había hecho una torre de bloques particularmente terrible, deliberadamente torcida, y cuando se cayó, las risitas de Miguel estallaron como si hubieran estado atrapadas bajo el agua, puras y sorprendidas, como si hubiera olvidado que todavía sabía cómo. Joseph había estado pasando por la puerta. Se detuvo tan abruptamente que casi se tambalea. Madison lo miró a los ojos y sonrió. Joseph se llevó una mano al pecho, se dio la vuelta y se fue por el pasillo. Ella lo encontró 1 hora después en su estudio, mirando una fotografía en su escritorio. Una mujer con el pelo largo y oscuro y los ojos de Miguel riendo a la cámara, una mano en su vientre embarazado. «¿Isabela?», preguntó Madison suavemente. Joseph asintió. Estaba agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Ella habría sido mejor en esto. Ella sabía cómo ser suave. Yo no. He construido toda mi vida sobre ser lo contrario. Madison entró en la habitación sin invitación y se sentó en la silla frente a su escritorio. «Lo abrazaste ayer. Eso fue suave por 5 minutos antes de que tuviera que lidiar con él. Se detuvo antes de que tuviera que trabajar. Miguel sabe que lo amas». Se aclara la garganta. «Eso es suficiente». «¿Lo es?». Joseph finalmente la miró, y el dolor en sus ojos era tan vasto que Madison sintió que podría ahogarse en él, porque él se encoge cuando levanto la voz. Él corre hacia ti cuando tiene pesadillas. Él me mira como si fuera un extraño. Él te mira como si fuera su mundo entero quien actualmente está parado detrás de una pared. Madison corrigió. «Ven a cenar esta noche, no en tu estudio, en la mesa con nosotros. Tengo una llamada. Cancélala». Madison se puso de pie. «Tu hijo es más importante que una llamada telefónica». Ella se fue antes de que él pudiera discutir. Joseph vino a cenar. Se sentó a la cabecera de la mesa, rígido e incómodo, mientras Madison ayudaba. Miguel a su asiento elevador. La señora Chen trajo alitas de pollo y macarrones con queso. Comida para niños que hizo que Joseph levantara una ceja. «No come mucho», explicó Madison. «Así que estamos empezando con cosas que no se sienten como batallas». Joseph asintió lentamente. La comida fue incómoda al principio. Miguel seguía mirando a su padre como si esperara que desapareciera. Joseph claramente no tenía idea de qué hacer con sus manos. Entonces, Madison le preguntó a Miguel sobre el dibujo que había hecho esa mañana. «Es un dragón». Miguel levantó un trozo de papel cubierto de garabatos morados. «Pero es bueno, no quema a la gente».
Ese es un dragón muy bonito, dijo Joseph, y su voz era más suave de lo que Madison la había oído nunca. La cara de Miguel se iluminó. ¿Lo quieres, papá? La garganta de Joseph trabajó. Sí, me gustaría mucho. Miguel se levantó de su asiento y corrió hacia su padre, agarrando el dibujo. Joseph lo levantó sobre su regazo sin dudar esta vez, y Miguel se recostó contra su pecho como si fuera lo más natural del mundo. ¿Puedes ponerlo en tu oficina?, preguntó Miguel, para que recuerdes lo del dragón bueno. Lo pondré justo en mi escritorio. La mano de Joseph subió y suavemente alisó los rizos de Miguel, donde puedo verlo todos los días. Los ojos de Madison ardieron. Ella miró hacia otro lado, dándoles privacidad, y vio a la señora Chen mirando desde el umbral de la cocina. La mujer mayor estaba sonriendo, las lágrimas rodando por sus mejillas. Después de la cena, Joseph llevó a Miguel arriba por primera vez en meses. Madison lo siguió a distancia y se quedó en el pasillo mientras Joseph acostaba a su hijo, le subía las mantas hasta la barbilla y le besaba la frente. «Papá». «Sí, mio figlio», Madison canta la canción de mamá. «¿Puedes quedarte mientras ella la canta?» Los ojos de Joseph encontraron a Madison en el umbral. La pregunta en ellos era clara. «¿Está bien?». Ella asintió. Madison se sentó a un lado de la cama de Miguel. Joseph se sentó al otro. Y por primera vez desde que Isabela Fernández murió, los tres formaron algo que casi parecía una familia. Madison cantó Nanana suavemente mientras los ojos de Miguel se cerraban. La mano de Joseph descansaba sobre el pequeño pecho de su hijo, subiendo y bajando con cada respiración. Cuando la canción terminó y Miguel estaba profundamente dormido, Madison se levantó para irse. Joseph le sujetó la muñeca suavemente, con cuidado. «No sé cómo agradecerte», dijo en voz baja por devolvérmelo. Madison miró hacia donde sus dedos rodeaban su muñeca. Sus manos estaban cicatrizadas. Podía ver las líneas elevadas de viejas heridas a la luz de la lámpara. Manos que habían hecho cosas terribles, pero ahora eran suaves. «No necesitas agradecerme», susurró ella. «Solo sigue apareciendo». Joseph asintió y la soltó. Madison regresó a su suite, cerró la puerta y se sentó en el suelo con la espalda apoyada en ella. Se suponía que debía mantener una distancia emocional. Esa era la regla que se había autoimpuesto. Pero cuando cerró los ojos, todo lo que pudo ver fue a Joseph mirando a su hijo como si fuera lo único bueno que quedaba en un mundo hecho de aristas afiladas. Y Madison se dio cuenta con horror creciente de que estaba empezando a preocuparse por ambos mucho más de lo que era seguro. Las pesadillas comenzaron a las 2 semanas. Madison se despertó gritando a las 12:00 a.m. y salió de la cama antes de estar completamente consciente. Corrió por el pasillo en una camiseta extra grande y descalza, con el corazón latiendo con fuerza. La puerta de Miguel estaba abierta. La luz estaba encendida. Joseph ya estaba allí, arrodillado junto a la cama, con las manos flotando sobre su hijo como si quisiera tocarlo, pero no supiera cómo. Miguel se revolvía en las sábanas, con los ojos bien cerrados, sollozando palabras en italiano. Madison no podía entender. «Miguel, Miguel, despierta». La voz de Joseph se quebró con desesperación. «Por favor, figlio, despierta». Madison se arrodilló junto a ellos. «Déjame intentarlo». Joseph se hizo a un lado inmediatamente, el alivio y la culpa en guerra en su rostro. Madison colocó una mano sobre el pequeño pecho de Miguel, firme y tranquilizadora. «Miguel, soy Madison. Estás a salvo. Lo que sea que estés viendo ya no es real». Los ojos del niño se abrieron de golpe, salvajes y desenfocados. «El hombre malo», jadeó, «está hiriendo a mamá». Intenté ayudar, pero no podía moverme. No podía respirar conmigo, cariño.
Madison mantuvo su voz tranquila, incluso mientras su corazón se destrozaba. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Eso es todo. Pasaron 10 minutos antes de que la respiración de Miguel se regularizara, antes de que dejara de temblar. Joseph se sentó contra la pared todo el tiempo, con la cabeza entre las manos. Cuando Miguel finalmente volvió a dormirse, Madison lo arropó y siguió a Joseph al pasillo. Él fue directamente a su estudio y se sirvió 3 dedos de whisky con manos temblorosas. Todas las noches, dijo sin darse la vuelta, algunas noches peores que otras, pero todas las noches lo revive. Él estaba allí. La voz de Madison salió ahogada. Cuando tu esposa, él estaba en la habitación de al lado. Joseph vació el vaso de un solo trago. Estábamos en casa el domingo por la mañana. Yo estaba abajo en una llamada. Isabela estaba haciendo el desayuno y Miguel estaba viendo dibujos animados en la sala de estar. Luego oí el disparo. Él se sirvió otro vaso. Para cuando subí, ella ya se había ido. Y Miguel estaba parado en el umbral, congelado, mirando a su madre desangrándose en el suelo de la cocina. La voz de Joseph se había vuelto plana, muerta. Él no hizo un sonido, no lloró, solo se quedó allí. Tenía 3 años. La mano de Madison le cubrió la boca. El hombre huyó. Lo rastreé 3 días después. Joseph finalmente la miró, y el vacío en sus ojos era aterrador. No te diré lo que le hice, pero no murió rápidamente. Joseph, no. Su voz se volvió cortante. No me mires como si fuera alguien que merezca ser redimido. No lo soy. He matado a 17 hombres, señorita Clark. Algunos porque amenazaron mi negocio. Algunos porque amenazaron a mi familia. Y lo haría de nuevo sin dudarlo. Se aclara la garganta. Madison se acercó en lugar de retroceder. Entonces, ¿por qué estás temblando? La mandíbula de Joseph se apretó. Él dejó el vaso antes de que pudiera tirarlo. Porque cada vez que cierro los ojos, veo su cara. Cada vez que Miguel grita, oigo el disparo. Y cada vez que lo miro, veo el momento en que no pude proteger lo único puro en mi vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Madison rodeó el escritorio e hizo algo increíblemente estúpido. Ella lo tocó, solo una mano en su antebrazo, apenas una presión. Joseph se puso rígido. Luego sus hombros se desplomaron hacia adentro y un sonido escapó de él que Madison nunca podría olvidar. Algo entre un jadeo y un sollozo arrastrado desde lo más profundo de su pecho. No puedo arreglarlo. Se aclara la garganta, susurró Joseph. He intentado todo. Terapeutas, especialistas, medicamentos. Nada funciona porque el problema no está en su cerebro. Está en su corazón. Y no sé cómo curar corazones, solo sé cómo romper cosas. La mano de Madison se deslizó hasta su muñeca. Su pulso se aceleraba bajo sus dedos. No estás roto, Joseph. Estás de duelo. Hay una diferencia. No merezco estar de duelo. Ella murió por lo que soy, porque hice enemigos que querían hacerme daño, y la forma más fácil de hacerlo fue a través de ella. Su voz se volvió amarga. El terapeuta me dijo que necesitaba perdonarme a mí mismo. ¿Cómo me perdono a mí mismo por hacer que mataran a la madre de mi hijo? Madison no tenía una respuesta para eso, así que ella simplemente se quedó allí, con la mano en su muñeca, mientras el hombre más peligroso de Chicago se desmoronaba en un estudio que olía a cuero y libros viejos y dolor. Finalmente Joseph se recompuso, se enderezó, se limpió la cara con el dorso de la mano como si pudiera borrar la evidencia de debilidad. Lo siento, eso fue inapropiado. Deja de disculparte por ser humano. Los ojos de Joseph se encontraron con los suyos y algo pasó entre ellos. Algo tácito y peligroso. Deberías irte a la cama.
dijo en voz baja. Es tarde. Madison asintió, pero no se movió inmediatamente. Por lo que vale, dijo ella en la puerta. Isabela no murió por lo que eres. Murió porque el mal existe y a veces encuentra a buena gente. Eso no es tu culpa. Luego se fue antes de que él pudiera responder. A la mañana siguiente, Madison encontró un regalo fuera de su puerta. Un nuevo abrigo de invierno, grueso, cálido, del tipo que veías en los escaparates y nunca soñaste con poseer. Cachemir gris carbón con forro de seda. Sin nota, se lo puso para el desayuno. Joseph estaba allí bebiendo café y leyendo algo en su teléfono. Él levantó la vista cuando ella entró y sus ojos se posaron en el abrigo colgado de su brazo. ¿Le queda bien?, preguntó. No tenías que hacer eso. El tuyo tiene cinta adhesiva sujetando el forro. Los inviernos de Chicago no se preocupan por el orgullo. Madison puso el abrigo en una silla vacía y se sentó frente a él. Gracias. Joseph asintió una vez, luego volvió a su teléfono, pero Madison captó el fantasma de una sonrisa antes de que él pudiera ocultarla. Las semanas que siguieron desarrollaron un ritmo diferente. Madison y Miguel todavía tenían sus mañanas, pero Joseph comenzó a unírseles para el desayuno, luego el almuerzo. Luego aparecía en el umbral de la sala de juegos por las tardes, sin chaqueta y con las mangas remangadas, y le preguntaba a Miguel sobre sus dibujos. Miguel lentamente dejó de encogerse. Joseph lentamente dejó de disculparse por existir, y Madison lentamente se dio cuenta de que estaba en serios problemas, porque Joseph Fernández no era el hombre que ella había esperado. Sí, era frío con sus asociados. Sí, había oído voces elevadas detrás de las puertas cerradas de la oficina. Había visto a hombres salir de su estudio, pálidos y temblorosos. Pero con Miguel era paciente, amable. Aprendió a jugar a los dinosaurios y no se quejó cuando Miguel pidió la misma historia para dormir 3 noches seguidas. Y con Madison era diferente. Le dejaba café junto a su puerta por las mañanas, exactamente como a ella le gustaba, aunque ella nunca se lo había dicho. Le preguntó una vez por su madre, y cuando la voz de Madison se quebró, él no la presionó, solo escuchó. Había empezado a tocarla. Pequeñas cosas, cosas accidentales. Los dedos rozándose cuando le entregaba el vaso de Miguel con boquilla, sus manos sujetando su codo cuando tropezaba en las escaleras. Parado lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, oler el cedro y la pólvora que se adherían a él, Madison se dijo a sí misma que no significaba nada. But then came the night of the snowstorm. 3 and had fallen by dinner, 6 by bedtime. The city issued warnings to stay off the roads. Miguel pressed his face to the window, eyes wide. It's so much Madison. Can we build a snowman tomorrow? If it stops snowing, absolutely. Joseph was in his study on a call. Madison could hear his voice through the closed door. Sharp, commanding, the voice he used when someone had displeased him. She and Miguel were building a blanket fort in the living room when the lights flickered. Once, twice, then the power died. Darkness slammed down like a fist. Miguel's breath hitched. It's okay, baby. Madison felt for her phone, turned on the flashlight. Just a storm. The lights will come back. But Miguel was already starting to hyperventilate, small hands clutching her shirt. Dark. Mama died in the dark. Bad man came in the dark. Miguel, look at me. Madison cupped his face, keeping him focused on her. You're safe. I'm right here. Joseph appeared like a ghost. Phone flashlight cutting through the darkness. Generators down. I'll check it. Take me with you, Papa. Miguel's voice was pure panic. Joseph's jaw tightened. It's cold in the basement, Filio. Please. Madison stood, lifting Miguel onto her hip. We'll all go better than sitting in the dark.
The basement was concrete and pipes and the kind of cold that sank into your bones. Joseph led them to the generator with his phone light, muttering curses in Italian as he checked connections. Miguel buried his face against Madison's neck, shivering. She set him down and wrapped her new coat around him like a blanket. There, now you're a coat burrito. Miguel giggled despite his fear. Joseph looked over, grease on his hands, and something in his expression cracked open. The starter shot, he said. I'll need to call someone, but in this storm, he trailed off. We'll be fine, Madison said. We have a fireplace upstairs, blankets. We'll camp out in the living room. Joseph nodded slowly. Then he pulled off his jacket and handed it to Madison. You're shaking. I'm fine, take it. Madison wrapped the jacket around her shoulders. It was still warm from his body and it smelled like him. They went back upstairs, Joseph carrying Miguel this time. He built a fire while Madison gathered every blanket she could find. Within 30 minutes, they'd created a nest on the floor in front of the hearth, pillows and blankets, and 3 people who'd somehow become a unit without deciding to. Miguel fell asleep between them, one hand clutching Madison's shirt, the other holding Joseph's finger. The firelight painted everything gold. I never thanked you, Joseph said quietly, staring into the flames. For the coat comment that I'm not broken. I meant it. I know, that's why it mattered. He glanced at her across Miguel's sleeping form. No one's spoken to me like that in I don't know how long, like I'm a person who deserves kindness. Madison's throat tightened. Maybe you should let more people see this version of you. This version only exists here, with him. Joseph's eyes moved to Miguel, then back to her. And with you. The air between them felt charged. Madison should have looked away, should have said something to break the tension. Instead, she held his gaze and let herself see what was in his eyes. The loneliness, the hunger, the desperate hope that maybe somehow he could be more than what he'd made himself. Joseph reached across Miguel's sleeping body and took Madison's hand. Just held it. His palm was rough, scarred, warm, and Madison squeezed back. They fell asleep like that, Miguel between them, their hands clasped over his small chest while the storm raged outside and the fire burned low. When Madison woke at dawn, Joseph's arm had moved. It was wrapped around both of them now, protective and possessive. She should have moved. She didn't. She just closed her eyes and let herself feel safe for the first time and longer than she could remember. La amenaza llegó un martes. Madison estaba preparando el almuerzo cuando Joseph entró en la cocina, moviéndose como un hombre que había visto un fantasma. Su cara estaba tallada en piedra, pero sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono. Prepara una bolsa, dijo. Solo lo esencial. Tienes 10 minutos. La sangre de Madison se heló. ¿Qué pasó? Empaca ahora. La voz de Joseph no dejó lugar a discusión. Lleva a Miguel a tu habitación y quédate allí hasta que yo venga a buscarte. Miguel levantó la vista de su libro para colorear, con los ojos muy abiertos. Papá, Joseph se cruzó con él en 3 zancadas, se arrodilló y le acarició la cara a su hijo. Está bien, mio figlio, solo estamos siendo cuidadosos. Ve con Madison. Madison lo vio entonces. El miedo bajo el control, la violencia apenas contenida. Ella tomó la mano de Miguel y corrió. En su habitación, tiró la ropa en una bolsa mientras Miguel se sentaba en la cama, agarrando su osito de peluche. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la cremallera. Pasos en el pasillo, varios juegos pesados. Madison empujó a Miguel detrás de ella. La puerta se abrió. Joseph entró con 2 hombres, ambos enormes, ambos armados, ambos tratando su habitación como un perímetro a asegurar. El señor Fernández tiene una situación, dijo uno de ellos, su voz desprovista de emoción. Usted y el niño necesitan quedarse aquí hasta nuevo aviso. ¿Cuánto tiempo? La voz de Madison no sonó como la suya. El tiempo que sea necesario. Joseph estaba en su teléfono hablando italiano rápido.
Ella captó fragmentos. Familia Real Misagio Bambino. Luego terminó la llamada y la miró con algo parecido a la agonía. Necesito decirte algo. Él despidió a los guardias con un gesto. Esperó hasta que se fueron. Y vas a estar enojada. El corazón de Madison martilleaba. Dime que hay una familia, los Salvatore. Han estado tratando de moverse a mi territorio durante 2 años y yo he estado resistiendo. Hace 3 días uno de sus hombres fue asesinado durante un desacuerdo. Ellos creen que yo lo ordené. ¿Lo hiciste? No, pero ellos no creen eso. La mandíbula de Joseph se apretó. Esta mañana recibí un mensaje. Ellos saben de ti, de Miguel, y me dejaron muy claro que si no les doy lo que quieren, se llevarán algo que no puedo permitirme perder. El estómago de Madison se revolvió. Tus objetivos, continuó Joseph y su voz se fracturó. Porque fui descuidado, porque me permití preocuparme y alguien lo notó. Y ahora para. Madison lo interrumpió, sorprendiéndose a sí misma. No se te permite entrar en espiral ahora mismo. No tenemos tiempo para la culpa. ¿Cuál es el plan? Joseph la miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. ¿El plan?, repitió ella. ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos vamos? ¿Qué pasa después? Algo cambió en la expresión de Joseph. El pánico se enfrió. El general volvió a estar en línea. Nos quedamos aquí. Esta casa es una fortaleza. 12 guardias armados, vigilancia en cada entrada, paredes reforzadas. Nadie entra sin que yo lo sepa. Él se acercó y Madison vio la guerra que ocurría detrás de sus ojos. Pero necesito que entiendas algo. Si irrumpen en la casa, si se reduce a una elección entre tu seguridad y mi negocio, te elijo a ti cada vez. La respiración de Madison se cortó. Joseph, lo digo en serio. He pasado 20 años construyendo un imperio y lo quemaré hasta las cenizas antes de dejar que alguien te toque a ti o a mi hijo. El peso de esas palabras flotaba entre ellos. Luego la pequeña voz de Miguel cortó la tensión. ¿Vienen los hombres malos, papá? Joseph cerró los ojos brevemente, luego se acercó a su hijo y lo recogió. Nadie me va a pasar, mio figlio, lo prometo. Miguel rodeó el cuello de Joseph con sus brazos. ¿Puede Madison quedarse también? Sí. Los ojos de Joseph encontraron los de Madison por encima de la cabeza de Miguel. Ella no va a ninguna parte. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla de espera. Madison y Miguel se quedaron en el ala oeste, vigilados por guardias rotatorios que no hablaban ni sonreían. Joseph estuvo más ausente que presente, lidiando con la amenaza. Madison asumió que estaba tratando de negociar o eliminar o de alguna manera neutralizar a las personas que querían hacerles daño. La cuarta noche, él vino a la habitación de Madison a las 12 a.m. Ella estaba despierta mirando el techo cuando escuchó el golpe. «Soy yo», dijo Joseph a través de la puerta. Madison la abrió y lo encontró como si hubiera envejecido 10 años. Sangre en sus nudillos, agotamiento grabado en cada línea de su rostro. «¿Estás herido?» Ella lo metió dentro antes de que pudiera pensarlo mejor. «No es mi sangre». Madison lo condujo al baño, encendió la luz y dejó correr agua tibia sobre sus manos. La sangre se arremolinó rosa por el desagüe. Joseph se quedó en silencio, mirándola limpiar sus manos como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Me encargué de ello», dijo finalmente. «La amenaza inmediata. Los lugartenientes de Salvatore ya no serán un problema». El estómago de Madison se revolvió. «¿Cuántos?» «3». La voz de Joseph era plana. «No fue limpio, no fue legal. Y si quieres irte después de esto, lo entenderé». Madison le secó las manos con una toalla. Luego lo miró. ¿Iban a hacer daño a Miguel? Sí. Entonces no me importa lo que hiciste. Los ojos de Joseph se abrieron. Madison, debería importarme. Sé que debería,
pero todo lo que puedo pensar es que lo protegiste. ¿Que nos protegiste? Su voz tembló. ¿Eso me convierte en una persona terrible? No. La mano de Joseph subió para acariciarle la cara, su pulgar rozando su pómulo. Te convierte en alguien que entiende que a veces el amor requiere violencia. Estaban demasiado cerca. Madison podía contar sus pestañas, ver el plateado en su barba oscura, sentir el calor que irradiaba de él. Lo llamaste amor, susurró ella. La mandíbula de Joseph se apretó. Lo hice. Joseph, no puedo. Sé que trabajas para mí. Esto es inapropiado. Deberías poder confiar en mí. Y aquí estoy confesando que pienso en ti constantemente. Que verte con mi hijo me hace creer que podría ser algo más de lo que soy. Su mano cayó. Lo siento. Eso fue Madison lo besó. No fue planeado. No fue pensado. Ella solo agarró la parte delantera de su camisa y lo atrajo hacia abajo y presionó su boca contra la suya antes de que el miedo pudiera detenerla. Joseph se puso rígido por la sorpresa. Luego sus manos subieron para enmarcar su cara y él la besó de vuelta como si ella fuera oxígeno y él se hubiera estado ahogando. Fue desesperado y desordenado y sabía a arrepentimiento y esperanza en igual medida. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, Joseph presionó su frente contra la de ella. Esta es una idea terrible, dijo. Lo sé. Deberías volver a la cama. Olvida que esto pasó. No lo haré. Las manos de Joseph se apretaron en su cara. Madison, no puedo prometerte seguridad. No puedo prometerte normalidad. Mi vida es violencia y sangre y decisiones que te horrorizarían. Si haces esto, si te permites preocuparte por mí, estás eligiendo todo eso. Madison lo miró a los ojos y vio la verdad. Él le estaba dando una salida, rogándole que la tomara. Ella se acercó en su lugar. Ya estoy en esto, Joseph. En el momento en que le canté a Miguel, en el momento en que me mudé a esta casa, en el momento en que sostuve tu mano mientras te desmoronabas, ya estaba dentro. Así que deja de intentar protegerme de ti mismo. Joseph hizo un sonido que pudo haber sido una risa o un sollozo. Luego la besó de nuevo, más suave esta vez, reverente. Me vas a arruinar, susurró contra su boca. Bien, necesitas arruinarte. No durmieron juntos esa noche. Joseph se fue antes del amanecer con la promesa de manejar el resto de la situación. Madison volvió a la cama y no durmió en absoluto. La reunión tuvo lugar 2 días después. Joseph llamó a Madison a su estudio a las 3 p.m. Había otros 4 hombres allí, mayores, más duros, que se comportaban como soldados. Esta es la señorita Pitt Clark, dijo Joseph, y si alguno de ustedes alguna vez le habla, la mira o piensa en ella sin mi permiso explícito, yo personalmente les sacaré los intestinos por la garganta. ¿Estamos claros? Los hombres asintieron. Joseph se giró hacia Madison. Necesitan tu ayuda, y antes de que digas no, entiende que esta es la única forma de terminar esto permanentemente. La boca de Madison se secó. ¿Qué tipo de ayuda? Los Salvatore tienen una reunión mañana por la noche. Terreno neutral, lugar público. Estarán vigilando por mí, por mis hombres, por cualquiera que reconozcan. La voz de Joseph era firme, pero sus ojos contaban una historia diferente. No estarán vigilando a una mujer que no está en su radar. La comprensión se apoderó de Madison como agua helada. ¿Quieres que sea un cebo? No. Joseph se movió hacia ella y ella vio el conflicto librarse en su rostro. Quiero encontrar literalmente cualquier otra solución. Pero se nos acaba el tiempo y esta es la única jugada que podría funcionar sin más derramamiento de sangre. ¿Qué tengo que hacer?
entrar en un restaurante, sentarme en el bar, pedir una bebida. Uno de sus hombres se te acercará. Él cree que eres una posible socia de negocios con la que me estoy reuniendo. Cuando lo haga, llevas esto. Joseph levantó lo que parecía un bolígrafo. Es un micrófono y un rastreador. Obtenemos su voz en la grabación haciendo amenazas. Obtenemos su ubicación, se aclara la garganta, y nos aseguramos de que nunca más puedan tocar a mi familia. Madison miró el bolígrafo, luego a Joseph, y si algo sale mal, entonces quemaré la ciudad para recuperarte. La voz de Joseph se volvió algo crudo y honesto. Pero necesito que sepas que nunca me perdonaré por pedirte esto. Si dices que no, encontramos otra manera. Si dices que sí, me aseguraré personalmente de que no te pase nada. 30 hombres donde quiera que vayas. Serás la persona más protegida de Chicago mañana por la noche. Madison pensó en Miguel, en la forma en que finalmente sonreía sin miedo, en la vida que estaban construyendo en esta casa hecha de secretos y segundas oportunidades. Ella pensó en las manos de Joseph, cicatrizadas y suaves, sosteniendo a su hijo mientras dormía. Ella pensó en las últimas palabras de su madre. No solo sobrevivas, cariño. Vive. Lo haré, dijo Madison. La habitación estalló. Los otros hombres comenzaron a hablar uno encima del otro, exponiendo la logística, discutiendo contingencias. Pero Joseph solo miró a Madison como si ella le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. No tienes que hacerlo, dijo en voz baja, solo para sus oídos. Sí, lo hago porque esta es mi familia ahora también. Los ojos de Joseph se cerraron. Cuando se abrieron de nuevo, estaban húmedos. Mañana por la noche, dijo, y entonces esto termina, de una forma u otra. Madison asintió. Ninguno de ellos mencionó que, de una forma u otra, significaba que alguien probablemente iba a morir. El restaurante era demasiado luminoso. Madison se sentó en el bar con un vestido negro que nunca había tenido antes. Algo que Joseph le había entregado en su habitación esa mañana con una nota. Vístete esto y perdóname. El vestido era elegante, caro, y la hacía sentir como si llevara la piel de otra persona. Su cabello suelto, maquillaje sutil. Parecía que pertenecía a lugares así. Bar de roble, ladrillo visto, bombillas Edison proyectando luz cálida sobre parejas que reían demasiado alto y bebían demasiado. Se aclara la garganta. No se parecía en nada a una camarera del Southside. El micrófono de bolígrafo estaba en su bolso. El dispositivo de rastreo estaba cosido en el forro de su abrigo, y 30 de los hombres de Joseph estaban dispersos por el restaurante y los edificios circundantes, invisibles, pero presentes. Madison pidió un martini que no tenía intención de beber, y trató de no pensar en Miguel, acurrucado a salvo en la cama de la mansión con la señora Chen y 6 guardias fuera de su puerta. Trató de no pensar en Joseph en algún lugar en las sombras, con un arma y una oración para que esto no saliera mal. Pasaron 10 minutos. 15. Luego un hombre se deslizó en el taburete del bar junto a ella. Mediana edad, 40 años. Traje caro, sonrisa que no llegaba a sus ojos. Parece que esperas a alguien, dijo. El corazón de Madison martilleaba, pero ella mantuvo su rostro neutral. Sí, pero llega tarde. Una pena. Una mujer hermosa como tú no debería ser mantenida esperando. El hombre hizo un gesto al camarero. Otro de lo que sea que ella esté tomando. Este era él. Tenía que ser. La energía que emanaba de él era incorrecta, depredadora bajo el encanto. Soy Antonio Salvatore, dijo, confirmando su sospecha. ¿Y tú eres? La garganta de Madison quiso cerrarse. Se obligó a sonreír. Claire. Claire Monroe.
El nombre que Joseph le había dado, la identidad que habían construido en caso de que alguien verificara. Así que, Claire, los ojos de Antonio la recorrieron lentamente. ¿Qué te trae a reunirte con Joseph Fernández? No mucha gente tiene ese tipo de acceso. Ahí estaba, el anzuelo. Madison tomó un sorbo de su bebida para darse valor. Oportunidad de negocio. Dijo que está buscando a alguien para ayudar a gestionar sus operaciones de importación. Tengo experiencia en logística. Cada palabra fue guionizada, practicada en el estudio de Joseph, mientras él permanecía rígido como una estatua, odiando cada sílaba. La sonrisa de Antonio se amplió. Así es como lo llama ahora. Operaciones de importación. Qué delicado. No hago preguntas de las que no quiero respuestas. Madison dijo, haciendo eco de algo que Joseph le había dicho una vez. Mujer inteligente. Antonio se inclinó más y la piel de Madison se erizó. Pero aquí hay algo que debes saber sobre Joseph Fernández. Él no es el tipo de hombre que comparte el poder. Usa a la gente, los quema y sigue adelante. Lo que sea que te prometa es una mentira. La mano de Madison se apretó en su vaso. ¿Y me dices es esto por la bondad de tu corazón? Te digo esto porque podría usar a alguien con tus habilidades. Alguien que entienda que la lealtad debe ser recompensada, no explotada. La voz de Antonio bajó. Trabaja para mí en su lugar. El doble de lo que él te ofrece, y no terminarás como las últimas 3 mujeres a las que se acercó. La sangre de Madison se heló. ¿Qué les pasó? Muertas, todas ellas. Los ojos de Antonio brillaron. Fernández está maldito. Claire, todos los que ama mueren. Su esposa, sus socios de negocios, se aclara la garganta. Incluso su propia madre. Te acercas a ese hombre y estás firmando tu sentencia de muerte. Las palabras golpearon como golpes físicos. La esposa de Joseph, muerta. Su madre, muerta. El patrón que Antonio estaba pintando. Aislamiento. Tragedia. Pérdida. Las manos de Madison temblaron y ella dejó el vaso antes de que se le cayera. Creo, dijo con cuidado, necesito un poco de aire. Por supuesto, Antonio se puso de pie, colocó una tarjeta de presentación en la barra. Piensa en mi oferta, y si Fernández no aparece, llámame. Me aseguraré de que estés atendida. Luego se fue, mezclándose con la multitud. Madison agarró la tarjeta, su bolso, y caminó hacia el baño con piernas que apenas la sostenían. Se encerró en un cubículo y se llevó una mano a la boca para evitar gritar. Su teléfono zumbó. Mensaje de texto de Joseph. ¿Estás bien? ¿Lo tienes? La visión de Madison se nubló. Ella respondió, sí, estoy bien. Todo grabado. Otro zumbido. Nos vemos en la salida lateral en 2 minutos. Te llevo a casa. Madison se echó agua en la cara, se arregló el maquillaje y salió del restaurante como si no acabara de tener todo su mundo inclinado sobre su eje. Joseph la esperaba en un coche negro, con el motor en marcha. Ella subió y se alejaron antes de que ella siquiera cerrara la puerta. Estuviste perfecta, dijo Joseph, sus ojos escaneando la calle. Cayó en el cebo. Tenemos todo lo que necesitamos. Madison se miró las manos. Madison, él dijo, todos los que amas mueren. Su voz salió plana, hueca. ¿Es eso cierto? La mandíbula de Joseph se tensó. Está tratando de manipularte. ¿Es cierto? El silencio se extendió. Mi esposa está muerta, dijo Joseph finalmente. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Y sí, he perdido gente, pero esa es la vida, Madison. Eso es lo que pasa cuando construyes algo en la oscuridad. La luz encuentra grietas por las que deslizarse. ¿Y Miguel? ¿Qué le pasa a él? Nada. La voz de Joseph se volvió de acero.
Nada le pasa a él ni a ti. Por eso estamos terminando esto. Madison lo miró, realmente miró. Vio el agotamiento, el miedo, la desesperada necesidad de proteger lo poco que le quedaba. Antonio me ofreció el doble de tu salario para traicionarte, dijo ella. Las manos de Joseph se apretaron en el volante. Y le dije que necesitaba aire para no tirarle la bebida en la cara. La respiración de Joseph lo abandonó en un suspiro. Él detuvo el coche abruptamente. Los neumáticos chirriaron y se giró para mirarla. Se suponía que estabas a salvo. Esto se suponía que era simple. Consigue la grabación. Vete. Termina. Su voz se quebró. Pero tuviste que sentarte allí y escucharlo envenenarte contra mí. Y yo no pude hacer nada. Tuve que mirar a través de una cámara y no pude tocarte. No pude sacarte. Joseph, lo siento. Dios, Madison, lo siento mucho. Nunca deberías haber estado en esa posición. Debería haber encontrado otra manera. Madison se desabrochó el cinturón de seguridad y se deslizó por la consola central hasta su regazo. Los ojos de Joseph se abrieron de par en par con la sorpresa. «Cállate», dijo ella. Luego lo besó. Fue diferente a la primera vez, más profundo, más seguro, como si estuviera tratando de derramar cada respuesta en su boca que no podía encontrar palabras para. Los brazos de Joseph la rodearon, aplastándola contra él. Se aclara la garganta. Cuando finalmente se separaron, él también presionó su frente. La suya. Todos los que amo mueren, susurró. Antonio tiene razón en eso. Entonces supongo que tendré que ser la excepción. Susurró Madison de vuelta. Fueron a casa y encontraron a Miguel despierto, parado en la parte superior de las escaleras en pijama. «Regresaste», dijo, y su voz era tan pequeña que rompió algo en el pecho de Madison. Ella subió corriendo las escaleras y lo levantó en sus brazos. «Por supuesto, siempre regresé». Miguel se aferró a ella. «Papá dijo que tenías que ir a ayudar. Tenía miedo de que los hombres malos te atraparan como atraparon a mamá». Joseph subió las escaleras más lento. Cada paso parecía requerir un esfuerzo físico. Cuando llegó a ellos, se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hijo. «Miguel, mírame». La voz de Joseph era firme. «Madison no va a ninguna parte. Los hombres malos no van a lastimar a nadie. Y te lo prometo, juro por todo lo que soy, que nunca dejaré que lo que le pasó a mamá le pase a nadie más». «Ok». Miguel asintió, las lágrimas corriendo por su cara. «Ok, papá». Joseph los atrajo a ambos a sus brazos y se quedaron así en las escaleras durante mucho tiempo. La señora Chan apareció abajo, les echó un vistazo y apagó silenciosamente todas las luces excepto la de la habitación de Miguel. Esa noche, después de que Miguel finalmente se durmió, Madison y Joseph se sentaron en su estudio. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Madison. Joseph tenía la grabación preparada en su computadora. La voz de Antonio, clara como el cristal, haciendo amenazas, discutiendo planes para eliminar la debilidad de Fernández. «Ahora llevo esto a la comisión. Las familias que nos regulan lo escuchan. Entienden que Salvatore rompió las reglas al atacar a civiles, y él está acabado». La voz de Joseph estaba cansada. «No más sangre, no más guerra, simplemente terminado». Y entonces Joseph la miró, y entonces averiguó cómo ser un hombre que te merece. Madison cruzó la habitación y tomó sus manos cicatrizadas en las suyas. «Ya lo eres. He matado gente, Madison. Probablemente tendré que hacerlo de nuevo. Eso es lo que soy. No, eso es lo que haces. Quien eres es el hombre que lee cuentos antes de dormir
y construye fuertes de mantas y mira a su hijo como si él hubiera colgado la luna. Madison apretó sus manos. No soy ingenua. Sé lo que es tu vida, pero también sé lo que es tu corazón, y eso es lo que elijo. Los ojos de Joseph se cerraron. Te amo. Sé que es demasiado pronto. Sé que es una locura, pero te amo. Y si me dices que te deje en paz, lo haré. Pero necesito que sepas. La respiración de Madison se cortó. Yo también te amo, idiota. ¿Por qué crees que acepté entrar en un restaurante lleno de mafiosos? Joseph se rió y sonó al alivio. Eso fue monumentalmente estúpido, por cierto. Aprendí de los mejores. Él la atrajo a su regazo y ella fue de buena gana. Se sentaron así hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de rosa, abrazándose como si fueran las únicas cosas sólidas en un mundo que seguía intentando separarlos. La reunión de la comisión tuvo lugar 48 horas después. Joseph llegó a casa a medianoche, fue directamente a la habitación de Madison y la besó como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Está hecho, dijo contra su boca. Salvatore ha sido exiliado, el territorio de su familia absorbido por otros, y dejé muy claro que tú y Miguel sois intocables. Cualquiera que os mire mal me responderá a mí. Madison se echó hacia atrás para ver su cara. ¿Así que estamos a salvo? Tan a salvo como podemos estar en esta vida. Joseph le acarició la mejilla. Lo cual aún no es lo que te mereces, pero es lo que puedo darte. Entonces es suficiente. Se quedaron allí en el umbral abrazados mientras la casa se sumía en el silencio a su alrededor. Luego la voz de Miguel cortó el silencio. ¿Estás besando a Madison? Papá. Se separaron. Miguel estaba en el pasillo, con su osito de peluche en la mano, mirándolos con los ojos muy abiertos. Joseph parecía completamente perdido. Madison se rió y se arrodilló. Estaría bien contigo si tu papá y yo, si fuéramos más que amigos. Miguel lo consideró seriamente. Entonces, ¿eso significa que te quedarás para siempre? Incluso cuando ya no tenga miedo. Los ojos de Madison ardieron. Sí, cariño, para siempre. Entonces está bien. Miguel se acercó y le abrazó las piernas. Luego miró a Joseph. Papá está menos triste cuando estás aquí. Su sonrisa es real ahora. La cara de Joseph se arrugó. Levantó a Miguel en sus brazos y lo abrazó fuerte. Tienes razón, mío. Ella lo mejora todo. Miguel bostezó enormemente. ¿Podemos dormir todos en la cama grande esta noche? Como cuando se fue la luz, Joseph miró a Madison por encima de la cabeza de Miguel, la pregunta en sus ojos. Ella asintió. Llevaron a Miguel a la habitación de Joseph, un espacio al que Madison nunca había entrado antes. Era más simple de lo que había esperado. Madera oscura, muebles mínimos, una foto de Isabella en la mesita de noche, sonriendo a la cámara. Joseph la vio mirando y bajó a Miguel suavemente. Le gustarías, Isabella. Ella siempre dijo que necesitaba a alguien que no tomara mi suena a mujer sabia. Lo era. Joseph tomó la foto, la estudió por un largo momento, luego la volvió a dejar, pero ella se ha ido. Y creo que ella querría que Miguel fuera feliz, que tuviera una familia de nuevo. La garganta de Madison se cerró. Se subieron a la cama, Miguel entre ellos. El brazo de Joseph alrededor de ambos. La mano de Madison descansando sobre el pecho de Joseph, donde podía sentir los latidos de su corazón. Te amo, murmuró Miguel, ya medio dormido. La voz de Joseph se quebró. Yo también te amo, mio figlio. A los dos, aclaró Miguel. Madison le dio un beso en sus rizos. Nosotros también te amamos, cariño. Se durmieron así. 3 personas que habían estado rotas encontrando una forma de estar enteras juntas. La boda tuvo lugar 6 meses después.
No un espectáculo, no una producción. Solo Miguel con un pequeño traje, la señora Chen llorando en la primera fila, y 50 personas que importaban en el jardín de la mansión, transformado por flores de primavera y luces de cadena. Madison llevaba seda color crema que se movía como agua. Joseph vestía de negro como siempre, pero sus ojos brillaban cuando ella caminó por el pasillo improvisado. Miguel llevó los anillos en una pequeña almohada, concentración feroz mientras caminaba sin tropezar. Cuando llegó al frente, miró a Madison y susurró, «Pareces una princesa». Madison se arrodilló, sin importarle el vestido. «Y tú pareces el mejor hermano mayor del mundo». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. «Hermano». Madison tomó su pequeña mano y la colocó sobre su estómago donde una curva apenas visible había comenzado a mostrarse. «Vas a tener una hermana. ¿Está bien?» La cara de Miguel se dividió en la sonrisa más grande que Madison había visto nunca. Él miró a Joseph. «Papá, una hermana». Joseph se rió. El tipo real, el tipo que venía de algún lugar profundo y genuino. «Lo sé, mio figlio, somos muy afortunados». La ceremonia fue corta. Los votos tradicionales se sentían incorrectos para un amor que había nacido de la desesperación y forjado en el fuego. Así que escribieron los suyos. «Madison», dijo Joseph, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Entraste en mi vida cuando me había convencido de que no merecía la luz. Tomaste el dolor de mi hijo y lo convertiste en esperanza. Miraste las peores partes de mí y no huiste. No puedo prometerte facilidad. No puedo prometerte seguridad. Pero puedo prometer que cada aliento que tome por el resto de mi vida será dedicado a protegerte a ti y a nuestra familia. Eres mi redención, mi segunda oportunidad, mi hogar». La visión de Madison se nubló. «Joseph, me diste una razón para seguir luchando cuando había olvidado por qué seguía de pie. Me mostraste que las cosas rotas pueden ser hermosas, que las cosas asustadas pueden ser valientes, y que el amor no te pide que seas perfecto, solo te pide que te quedes. Te elijo a ti, elijo a Miguel, elijo esta familia que estamos construyendo con pedazos de nuestros pasados destrozados. Ya no tengo miedo». Se besaron mientras Miguel animaba, y la señora Chen sollozaba, y el sol se ponía detrás de ellos en tonos dorados y rosados. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Madison. Las pesadillas de Miguel no desaparecieron de la noche a la mañana. Algunas noches todavía se despertaba gritando, todavía necesitaba dormir entre ellos con todas las luces de la habitación encendidas. Pero los días buenos comenzaron a superar en número a los malos. Reía más, jugaba más, comenzó el jardín de infancia con cauteloso optimismo y regresaba a casa hablando de una amiga llamada Emma que compartía sus galletas en el almuerzo. Joseph aprendió lentamente a dejar la armadura, a estar presente en lugar de vigilante. Todavía tenía su oscuridad. Todavía salía a reuniones de las que Madison no preguntaba. Todavía regresaba a casa algunas noches con sangre en los nudillos, pero también entrenó al equipo de béisbol de Miguel y aprendió a hacer tortitas y besaba el vientre creciente de Madison cada mañana antes de irse. La bebé pateó por primera vez en julio. Madison y Joseph estaban en la cama, la espalda de ella contra su pecho, la mano de él extendida sobre su estómago. Luego un aleteo, pequeño pero inconfundible. «¿Tú?» respiró Madison. «Sí». La voz de Joseph era densa. Lo sentí. Se quedaron congelados, esperando. Luego otra patada, más fuerte esta vez. Joseph presionó su frente entre los omóplatos de Madison. Isabella se sintió sola cuando estaba embarazada. Yo estaba construyendo el negocio,
haciendo enemigos, nunca en casa. Ella me dijo una vez que le hablaba a Miguel en el útero porque yo estaba demasiado ocupado para escuchar. Su voz se quebró. No volveré a hacer eso. No me perderé esto. Madison se giró para mirarlo. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Estoy aterrorizado, admitió Joseph, de fallar de nuevo, de que algo te pase a ti como le pasó a ella, de que esta bebé crezca y vea lo que soy y me odie por ello. Entonces no seas esa persona. Sé el padre que Miguel conoce. Sé el hombre que construye fuertes de mantas y lee historias y aparece. Madison tomó su cara entre sus manos. No eres el mismo hombre que perdió a Isabela. Has estado aprendiendo, creciendo, permitiéndote ser amado. No desperdicies ese crecimiento en la culpa. Joseph la besó suave y reverentemente. ¿Cómo tuve tanta suerte? Abriste la puerta de un coche para un niño que gritaba. Todo lo demás fue solo nosotros negándonos a rendirnos. En agosto, transformaron el antiguo estudio de Isabela, la habitación que Joseph había mantenido cerrada durante casi 2 años, en una guardería. Fue idea de Miguel. Mamá querría que la bebé tuviera su habitación favorita. A ella le encantaban las ventanas. Joseph se quedó en el umbral durante 10 minutos antes de que pudiera obligarse a entrar. Madison esperó, no lo presionó. Finalmente Joseph entró. La habitación olía a polvo y memoria. Los cuadros de Isabella todavía colgaban en las paredes. Remolinos abstractos de color que le recordaban a Madison la emoción hecha visible. Su caballete se sentaba en la esquina, los pinceles secos en sus frascos. No tenemos que hacerlo, dijo Madison en voz baja. Podemos elegir una habitación diferente. No. Joseph tocó uno de los cuadros suavemente. Miguel tiene razón. Ella querría esto. Le encantaba ser madre. Era de lo que más orgullosa estaba. Él se giró hacia Madison. Ayúdame a empacar sus cosas. Quiero hacer esto bien. Pasaron la tarde empacando cuidadosamente los materiales de arte de Isabella, sus diarios, sus libros. Joseph lloró 2 veces. Una vez cuando encontró un cuadro a medio terminar de Miguel de bebé. Otra vez cuando descubrió una carta que ella le había escrito fechada 3 días antes de morir. Madison la leyó a petición suya. Mi amor, sé que te preocupas. Sé que crees que la vida que has elegido nos destruirá. Pero te equivocas. Somos más fuertes que la oscuridad. Miguel es más fuerte. El amor es más fuerte. No olvides eso cuando las cosas se pongan difíciles. No te pierdas en las sombras. Vuelve a nosotros. Siempre vuelve a nosotros. Tuya en esta vida y la próxima. Isabella Joseph dobló la carta con manos temblorosas y la guardó en su cartera. Volveré, susurró a la habitación vacía. Lo prometo. Pintaron la guardería de un amarillo suave. Colgaron fotos de Isabella y Madison. 2 madres, 2 amores, ambos esenciales. Miguel ayudó a elegir una cuna e insistió en un móvil con estrellas que brillaban en la oscuridad. Para que no tenga miedo, explicó seriamente, como haces conmigo. Madison lo abrazó hasta que se retorció. La bebé llegó temprano. Madison se despertó a las 2:00 a.m. del 12 de septiembre con contracciones que le robaban el aliento. Despertó a Joseph y él pasó de dormido a la alerta en 2 segundos. ¿Qué tan separadas?, preguntó, ya buscando su teléfono. 3, está bien, tenemos tiempo. Joseph se movía como un hombre poseído, agarrando la bolsa del hospital, llamando al conductor, vistiéndose. Luego se detuvo abruptamente y se giró hacia ella. Estoy enloqueciendo. Estoy tratando de estar tranquilo, pero estoy absolutamente aterrorizado. Madison se rió a pesar del dolor. Yo también. Eres increíble, dijo Joseph. Y te amo.
y voy a ser mejor esta vez. Lo se aclara la garganta. Juro, sé que lo eres. Madison le agarró la mano mientras otra contracción la golpeaba. Ahora llévame al hospital antes de que tu hija decida hacer su entrada en nuestra habitación. Miguel se despertó cuando se iban. Corrió escaleras abajo en pijama, con el osito de peluche bien agarrado. ¿Viene la bebé? Joseph lo cargó. Sí, amigo. Hoy vas a ser un hermano mayor. ¿Madison estará bien? La voz de Miguel era pequeña, asustada. Madison le tomó la cara entre sus manos. Estaré bien, cariño, y cuando conozcas a tu hermana más tarde, te vas a enamorar de ella inmediatamente. Lo prometo. Miguel asintió valientemente, luego la abrazó por el cuello. Vuelve como siempre lo hace, papá. Siempre, susurró Madison. Elena Rose Fernández nació a las 6:47 a.m., 7 libras 2 onzas, cabello oscuro como su padre, ojos verdes como Madison. Un llanto que anunció a toda la sala de maternidad que había llegado y no estaba impresionada con sus alojamientos. Joseph la sostuvo como si fuera de cristal, las lágrimas corriendo por su cara sin vergüenza. Es perfecta, Madison. Es perfecta. Tiene tu nariz, dijo Madison soñolienta. Tiene tu fuerza. Ya puedo notarlo. Joseph le dio un beso en la frente a la bebé, luego a Madison. Gracias por ella, por todo esto, por no rendirte con nosotros. Madison le tocó la cara. Lo haría todo de nuevo. Cada momento aterrador si eso significaba terminar aquí contigo. Miguel conoció a su hermana 2 horas después. Entró en la habitación del hospital de la mano de la señora Chen, con los ojos enormes y nerviosos. Cuando vio el pequeño bulto en los brazos de Madison, se quedó paralizado. Está bien, dijo Madison suavemente. Ven aquí, conoce a Elena. Miguel se acercó sigilosamente. Joseph lo levantó sobre la cama, y Miguel miró a la bebé con asombro. Es tan pequeña, respiró. Tú fuiste así de pequeño una vez, dijo Joseph. ¿Puedo tocarla suavemente? Miguel extendió un dedo y acarició la diminuta mano de Elena. Los dedos de la bebé se enroscaron alrededor del suyo reflexivamente. Miguel jadeó. ¿Le gustó? Claro que sí, dijo Madison. Eres su hermano mayor. Vas a enseñarle todo. Miguel miró a Joseph, luego a Madison. Ahora somos una familia de verdad, como antes, pero mejor, porque nadie está triste ya. La respiración de Joseph se entrecortó. Él atrajo a Miguel a su lado y envolvió su otro brazo alrededor de Madison y la bebé. Sí, mío filho, somos una familia, una de verdad. Se fueron a casa 3 días después, a una casa transformada por la alegría. La señora Chen había decorado con globos y una pancarta que decía, «Bienvenida a casa, Elena». El personal se alineó para conocer a la bebé, e incluso el equipo de seguridad de Joseph, generalmente estoico, se encandiló con su pequeña cara. Esa noche, después de que Elena estuviera acostada en su guardería y Miguel dormido con sus estrellas brillando en lo alto, Madison y Joseph se quedaron en el pasillo entre las habitaciones de sus hijos. Sigo pensando que esto es un sueño, Joseph dijo en voz baja, que voy a despertar y tú te habrás ido. Elena se habrá ido y yo volveré a ese estudio ahogándome en whisky y dolor. Madison entrelazó sus dedos con los suyos. Es real. Somos reales y tienes derecho a ser feliz, Joseph. Te lo has ganado. No sé si me he ganado algo, pero voy a pasar el resto de mi vida siendo digno de ti. Joseph la atrajo cerca y se balancearon en el pasillo oscuro como si bailaran al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Gracias por salvarme, por salvar a Miguel, por darnos una razón para luchar a través de toda la oscuridad. Tú también me salvaste, susurró Madison.
Me estaba ahogando y me lanzaste un salvavidas, incluso si vino disfrazado de una oferta de trabajo de un hombre aterrador en un traje caro. Joseph se rió suavemente. La mejor decisión que he tomado, pedirte que le cantaras a mi hijo. La segunda mejor, corrigió Madison. La mejor fue permitirte amarnos de vuelta. Se quedaron allí hasta que la casa se sumió en el sueño a su alrededor, hasta que los únicos sonidos fueron la respiración suave de sus hijos y el ritmo constante de dos corazones que habían aprendido a latir al unísono. 3 años después, Miguel tenía 8 años ahora, todo piernas largas y sonrisas brillantes. Jugaba fútbol, se destacaba en matemáticas y trataba a Elena como si fuera la persona más importante del mundo. Las pesadillas se habían desvanecido a 1 o 2 veces al mes. Manejable, normal, el tipo de cosa con la que la terapia ayudaba. Elena era un torbellino de rizos y energía, persiguiendo a su hermano por la mansión y exigiendo historias antes de acostarse, con una voz que de alguna manera combinaba la autoridad de Joseph con la calidez de Madison. Y Joseph. Joseph se había retirado de las peores partes de su negocio, ascendió a su subjefe más confiable para manejar el lado violento mientras él se enfocaba en las operaciones legítimas, las inversiones, los bienes raíces, la consultoría. Todavía tenía poder, todavía tenía respeto, pero ya no volvía a casa con sangre bajo las uñas. La mayoría de las noches, Madison lo encontraba en la guardería convertida en sala de juegos, leyéndole a Elena o ayudando a Miguel con la tarea. Él sonreía más ahora, sonrisas reales que llegaban a sus ojos y lo hacían parecer años más joven. Estaban desayunando un domingo de mayo, Miguel cubierto de sirope, Elena tirando Cheerios al perro que habían adoptado el año pasado, Madison embarazada de 8 meses de su segunda hija. Se aclara la garganta. Joseph intentando sin éxito mantener el orden. Cuando Miguel de repente dijo, «Oye, papá, a veces no recuerdo la cara de mamá. ¿Eso es malo?» La mesa se quedó en silencio. Joseph dejó su café con cuidado. «No, mío filho, eso no es malo. Ha pasado mucho tiempo, pero recuerdo sus canciones, y recuerdo que olía a flores, y recuerdo que nos amaba». Miguel miró a Joseph seriamente. Madison dice que los recuerdos viven en más lugares que solo nuestras cabezas. Madison es muy inteligente. ¿Crees que a mamá le gustaría Madison?, preguntó Miguel. Y Elena y la nueva bebé. Los ojos de Joseph se encontraron con los de Madison al otro lado de la mesa. Ella asintió ligeramente. «Creo», dijo Joseph lentamente, «que tu mamá nos está cuidando. Y creo que está feliz de que tú estés feliz, de que nos hayamos encontrado cuando más lo necesitábamos. El amor no termina solo porque alguien muera. Miguel solo cambia de forma». Miguel lo consideró. Luego se levantó de su silla, caminó hacia Madison y besó su vientre redondeado. «Hola, nueva bebé. Soy tu hermano, Miguel. Mamá está en el cielo, pero Madison está aquí mismo, y ella es la mejor casi mamá de la historia». Los ojos de Madison se desbordaron. ¿Casi? Bueno, definitivamente eres la mamá. Miguel se corrigió a sí mismo. Eres nuestra mamá ahora, incluso la de papá, porque le recuerdas que coma. Joseph se atragantó con su café. Elena golpeó su cuchara en su silla alta. «Mamá, Matt». Y Madison miró alrededor de la mesa al hombre que le había salvado, a los niños que los habían sanado a ambos, al caótico y hermoso desorden de una vida que habían construido de la nada. Se aclara la garganta, y sintió algo que había pensado que había perdido para siempre. Paz. No la ausencia de miedo o dolor, no la ignorancia de la oscuridad
que todavía acechaba en los bordes del mundo de Joseph. Solo la tranquila certeza de que el amor verdadero, era más fuerte que cualquier cosa que intentara romperlo. Más tortitas en camino, dijo Madison, levantándose de la mesa con la ayuda de Joseph. Elena vitoreó. Miguel robó otro trozo de tocino. Joseph volvió a sentar a Madison y la besó ruidosamente delante de los niños que gimieron dramáticamente. Y en algún lugar a la distancia, Madison casi podía oír la voz de una mujer cantando Nanana en el viento. No triste, sino agradecida, no de luto, sino celebrando. Porque esta familia, rota y reconstruida y unida con manos cicatrizadas y nanas en italiano, era la prueba de que incluso las noches más oscuras eventualmente daban paso al amanecer. Y a veces, si tenías mucha suerte y eras muy valiente, las personas que te salvaban eran las mismas que tú salvabas. A veces la salvación no se ve como esperabas. No llega en un caballo blanco o con un halo. A veces entra en un restaurante a medianoche llevando a un niño traumatizado y ofreciendo $500 a una mujer que apenas puede recordar por qué sigue luchando. A veces suena como una nana italiana que no sabías que recordabas. A veces se siente como elegir quedarse cuando cada instinto grita «corre». Madison aprendió que la gente rota no necesita ser arreglada. Necesita a alguien dispuesto a sentarse entre los escombros con ellos hasta que encuentren la fuerza para reconstruir. Joseph aprendió que la fuerza no se mide por cuántos enemigos te temen, sino por cuántas personas se sienten lo suficientemente seguras como para quedarse dormidas en tus brazos. Y Miguel aprendió que las familias no solo nacen, a veces se eligen, a veces se construyen a partir de extraños que se niegan a dejarse ahogar unos a otros. Quizás eso es lo que todos buscamos. No la perfección, no la seguridad, ni siquiera la felicidad realmente. Solo alguien dispuesto a escucharnos cantar desafinados y amarnos de todos modos. Alguien lo suficientemente valiente como para tomarnos de la mano cuando nos ahogamos en recuerdos de los que no podemos escapar. Alguien que mira las peores partes de nosotros y dice, me quedo pase lo que pase. Porque al final del día, la redención no se trata de borrar el pasado. Se trata de construir un futuro donde el pasado no gane. Y a veces las personas que salvamos terminan siendo las mismas que nos salvan a nosotros. Si esta historia te recordó que incluso en la oscuridad, la luz encuentra un camino, nos encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Qué momento te impactó más? ¿Cuándo supiste que Madison y Joseph lo lograrían? Comparte tus pensamientos a continuación. Leemos cada uno, y tus palabras significan todo para nosotros. Dale a ese botón de me gusta si crees en las segundas oportunidades y en el tipo de amor que reescribe toda tu historia. Suscríbete a Midnight Tales porque te traemos nuevos viajes de redención, esperanza y amor nacidos de lugares imposibles todos los días. Estamos construyendo una comunidad de personas que creen que las cosas rotas pueden ser hermosas, y nos encantaría que fueras parte de ella. Antes de que te vayas, mira el siguiente video en tu pantalla, o sumérgete en nuestra lista de reproducción completa para más historias sobre hombres peligrosos que encuentran sus corazones y mujeres valientes que se niegan a retroceder. Tenemos cuentos que te destrozarán, te sanarán y te harán creer en el poder del amor cuando el mundo dice que es imposible. Gracias por estar aquí esta noche, por creer en Madison y Joseph, por confiarnos tu tiempo y tus lágrimas. Hasta la próxima vez, sé valiente, ten esperanza y recuerda, todos merecen una segunda oportunidad, incluso las personas que más nos asustan, especialmente ellas. Buenas